Biografía de Ramiro Márquez Aranda. Capítulo 1. El nacimiento. Aquel hogar compuesto por los esposos Márquez Aranda y sus pequeños 3 hijos, cuya hija mayor contaba con 7 años, era una muchachita flacucha y huesuda, el cabello corto, lacio y cuyo color era negrísimo. El segundo hijo venía a ser un muchacho bastante vivaz, cuyos negros ojos guardaban algo muy especial. El tercero era un muchacho apacible, tranquilo y además muy sensible. La esposa, mujer bastante trabajadora, dedicada siempre a los quehaceres de la casa y a los hijos. Su vida se la iba pasando en la formación de sus hijos. El padre, por su parte, era bastante estricto, por demás correcto, metódico y algo rutinario. Una mañana radiante de sol allá donde el calor da de lleno en el rostro, el aire puro corría por entre los cultivares de papa, haba, quinoa y papaliza. Se entremezclaba con las aguas cantarinas de un pequeño riachuelo. A lo lejos se veía inmensos prados desiertos, en cuyo horizonte la vista se perdía. Mucho más allá se observaba el imponente Illimani, cumbre majestuosa que velaba por las almas de aquel poblado comunitario. Sí, toda su lozana juventud, la esposa abnegada había desempeñado el apostolado de la educación en el área rural, juntamente esposo e hijos. Tras agotadores y largos viajes, la familia se había trasladado a la ciudad a gozar plenamente de las merecidas vacaciones finales. Habían transcurrido largos 4 años hasta que la pareja decidió volver a aceptar la bendición de su hogar con la llegada de un nuevo hijo. Berta, la madre, aconsejaba y reprendía cariñosamente a los pequeños, que día que pasaba, día que se producía una nueva travesura. Aquella mañana era un día muy especial, pues el calendario marcaba un 28 de enero de 1973. El sol en el firmamento anunciaba, con sus brillos más luminosos que de costumbre, la llegada de un robusto bebé. Era de una tez morena, sus ojos brillaban, pero en ellos se dibujaba la humildad, la ternura, la comprensión, la paz. Oh, Señor, tú que en este ser traías la paz y felicidad a ese hogar. Le pusieron por nombre Ramiro, y Ramirito, como le llamaban, era un pequeño que había llenado el hogar con la dicha, tanto a hermanos y padres. Capítulo 2. Infancia y niñez. Ramirito contaba ya con 1 año, tras el cual la familia no había cambiado su forma de vida y continuaba con esos largos viajes a provincias, donde el trabajo les esperaba. Berta llevaba en esta ocasión a Ramiro en sus espaldas y tras desembarcar en el poblado de Viacha comentó con Carlos, el esposo: «Eso del cambio de escuelas a mí no me parece bien. Ahora que nuestros hijos están tan pequeños, es demasiado trabajo trasladarnos, además de las cosas que hay que llevar». «No nos queda otra, mujer. Después de todo, por estos lados ya conocemos a los comunarios. Creo que será fácil acostumbrarnos». El padre miró por un momento los bultos que llevaban. Había una bolsa de la cual se escapaban pequeños bracitos de trapo de una muñeca, y al otro lado se veía la cabina de un camioncito de juguete que pugnaba por darse su lugar en la bolsa. Más allá se observaba en un pequeño mantel amarrado una vieja máquina de escribir, compañera inseparable de todo maestro. Cerca de este se hallaba un bulto grande en donde estaban todas las prendas de vestir de la familia. Se observaban camisas de todo color, pantalones pequeños, chompas y otros más. Junto a esos bultos hallábase apoyada sobre estos una bicicleta de color roja, con unas llantas bastante voluminosas y en un muy buen estado. Pese al tiempo de uso, se podía notar la precaución y cuidado que le brindaban. El dueño, que no era otro que Carlos, pues este cuando salía en ella esquivaba todas las piedras que podía e iba por los senderos en donde no era muy accidentado el terreno. Sentada en un pequeño bulto que contenía los zapatos de la familia estaba Beatriz,
La hija mayor, que con el cabello todo desgreñado, se esforzaba por retener a un gallo tuerto que cogía entre sus brazos, que de cuando en cuando parecía que iba a dar al suelo, gallo y todo. Los hermanitos de esta parecían estatuas porque permanecían inmóviles, ajenos a todo, sentados al borde de la acera, mirando a la movilidad que llegaba y la misma que los iba a llevar a su destino final. Era un camión bastante viejo, sus llantas estaban llenas de chichones y grietas. La carrocería, que mostraba rastros de pintura que en sus buenos tiempos sería tal vez un rojo, aunque viéndolo bien tiraba un anaranjado chillón, que a cada sacudón oscilaba como péndulo del más fino reloj cucú. Apresuradamente Carlos abordó el camión para reservar la cabina. Sin embargo, esta estaba ya ocupada por una chola gorda y ebria, esposa del conductor, que daba señas también de haber libado al dios Baco. Sin insistir más, cogió los bultos y fue acomodándolos uno a uno en un buen lugar de la carrocería del camión. Posteriormente subió a los pequeños. En un rincón acomodado hallábase Ramirito, quien contaba ya con 2 años. Su cabecita estaba cubierta por un gorrito blanco de lana, cubierto por una especie de chamarra verde. Calzaba unos zapatos blancos y por las puntas escapaban parte de sus dedillos. Era un niño bastante inteligente, pero además era muy retraído y asustadizo, yo diría tímido. El sol caía de lleno y más era muy retraído además. Este habíase quedado solo, sentado sobre un bulto en donde permanecía inmóvil, mientras los padres se aprovisionaban para una semana completa en el mercado y en tiendas de abarrotes. Un muchachito indígena con el rostro sucio y bastante moreno jugaba con un carrito al otro lado del camión y Ramirito se distraía mirándolo y quizá deseando ir a jugar con él. De pronto por la carita le corrió una lágrima que éste trató de limpiar con la manga de su chamarra. Había visto cómo el niño campesino gozaba de un delicioso helado y solo atinaba a mirarlo. Finalmente los viajeros se dispusieron a embarcar la movilidad y muchos otros indígenas de todas las edades colmaron el camión, atropellándose unos a otros. Algunos estaban ebrios y forcejeaban con las mujeres a fin de continuar la gran farra tradicional en los indígenas del altiplano boliviano. El camión se puso en marcha. El camino poco a poco se fue tornando más y más accidentado y muy difícil de transitar. La civilización prácticamente quedaba atrás y solo el polvo del camino se enseñoreaba con los viajeros. Tras largas 2 horas de intrincado viaje, los esposos descendieron del camión y, ayudados por 2 mujeres indígenas, primero pasaron al niño, que no era otro que Ramirito. Posteriormente, a uno a uno, los bultos fueron bajados. Tras cancelar al conductor y dar las gracias, los viajeros se dispusieron a emprender la marcha a pie. Cogieron los bultos como mejor pudieron y esta vez Ramiro, agarrado de la bolsa de la madre, llevaba empellones, empezó a caminar. El panorama mostraba llanuras agrestes y bastante áridas, en donde los ríos solamente corrían en tiempos de lluvia. La única vegetación que se observaban eran inmensos pajonales. Se sentía una quietud y un silencio único que solo era roto con el trinar de uno que otro pajarillo. El cansancio hacía presa de Ramirito, quien estoicamente continuaba la marcha. Transcurridas 2 horas de caminata, a lo lejos se observaba una comunidad, Santa Rosa. Era un poblado con casas chatas, techadas con paja del lugar. Al pie de los cerros que rodeaba la comunidad, se veía uno que otro verdor, quizá un papal o un cultivo cualquiera. Poco a poco llegaron hasta los umbrales de un inmenso portón que daba ingreso a unas viviendas de barro con ventanas minúsculas. Sí, era la escuela en donde Ramirito aprendería a leer. Primer día transcurrido en Santa Rosa. Hubo un inusitado ajetreo de bienvenida a los recién llegados maestros. Entre una que otra presentación, se hubo organizado de tal forma que sin darse cuenta los esposos se hallaban inscribiendo. La semana transcurrió rápidamente y el padre, agarrado de su vieja bicicleta, se fue rumbo al pueblo y posteriormente a la ciudad para ver a su madre y aprovisionarse de todo lo que necesitaban.
mientras en la soledad en la cual se hallaba la escuela rural, en el patio jugaba el pequeño Ramirito con sus hermanos, siempre al último como hermano menor. Aburrido de rogar a los mayores, se apegaba más a la madre, a quien le seguía por todo lado, agarrado del batón de la madre. Cada sábado, el padre se ausentaba con rumbo a la ciudad mientras la demás familia se quedaba en la escuela. La madre por las noches enseñaba a rezar a los pequeños. Ramirito dormía al lado de la madre, que con ternura curaba las cicatrices de ampollas dejadas en los pequeños pies tras la penosa caminata. Ramiro entraba ya a la escuela. Él contaba con 6 años y entraba al primer curso de básico. Su maestra era su madre. El pequeño tenía una voluntad inmensa por aprender y sus dotes de artista se veían plasmados en bancos y paredes, dibujados de vaqueros, de relojes, en fin, todo lo que puede concebir en la mente infantil y sensible del niño. El padre reprendía al pequeño por ensuciar la pared, atemorizándolo a tan corta edad, cohibiéndolo. El entusiasmo por la escuela se fue desvaneciendo y Ramirito deseaba ahora nuevas cosas. Sin embargo, era hijo del profesor y debía hacerle salir bien a su padre, por lo cual era vilmente castigado a tan temprana edad por la dureza del padre. Por su parte, la madre trataba en lo posible de darle la mayor protección posible, ocultándole ciertas faltas o dándole caramelos a escondidas de su padre. A su vez, este nunca demostró cariño por sus hijos. Siempre existía una barrera infranqueable y no existía comunicación, solo órdenes que se debían cumplir al pie de la regla, o de lo contrario recibirían sin excepción de edad una tremenda paliza. Así fue creciendo en medio del ambiente rural y familia hostiles para él. Por un lado el temor hacia el padre y por el otro el silencio de aquella gente campesina iba ahondando mucho más en el pequeño que sin comprenderlo estaba llegando a enraizar en él esa forma de vida. Cuando le tocó pasar de curso, sin darse cuenta pero con nostalgia, estaba en tercero básico y esta vez su nuevo maestro sería su padre. Estricto como siempre desde el primer día, advirtió a Ramiro: aquí se termina la tolerancia de tu madre que te ha consentido. Ha llegado el momento de trabajar, el momento de estudiar. Tienes que ser el mejor alumno de toda la escuela. Tienes que hacerme salir bien. Solo el silencio cubrió a Ramirito y en la sensibilidad del muchacho una lágrima se escapó de los tiernos ojos. El padre, todo autoritario, exigió una respuesta con esa mirada penetrante y el muchacho con la cabeza asintió a todo lo que el padre le había recomendado. Empezaron a correr los días y las semanas velozmente y se aproximaba la hora de los exámenes. Después de rendidas las pruebas objetivas, el padre llamó a Ramiro. En la mano tenía un cinturón que blandía en la cara del muchacho y tras encerrarse con él durante una media hora, salió corriendo el niño, seguido por el padre que descargó un nuevo golpe con el cinturón. Presuroso corrió a los brazos maternales y se refugió en ellos, toda la amargura y dolor de aquellos feos momentos. La madre, a toda respuesta, miró con infinita tristeza al hijo que acudía a ella, y al abrazarlo también se puso a llorar amargamente, pues aconteció que el padre, una vez acabadas las pruebas de examen, se dispuso a corregir y el primer examen que tomó fue de su hijo, y al ver los resultados malos, con una mirada colérica descolgó el cinturón de la pared y llamó al pequeño, al aula en donde se encerró con él, y le injurió. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estudias? ¿Ves esta nota baja? ¿Eh? Sí. ¿Y crees que con eso lo solucionas todo? Yo te doy todo lo que necesitas. Nunca te ha faltado nada y encima ahora vienes con esto. ¿Y ahora qué va a pasar? El director y mis colegas de mí. Ah, claro, seguro, dirán el hijo del profesor es un burro. Tras decir esto último, el padre blandió el cinturón y descargó muchos golpes de este, con una furia endemoniada sobre el frágil cuerpo que se dobló por la fiereza de los golpes. El niño no pudo contener las lágrimas de dolor que le producían los golpes y se echó a llorar. El padre a toda respuesta ordenó que guardara silencio. Descargando un nuevo golpe y no contento con esto le dijo:
Esta es la última vez, ¿me oyes? No quiero volver a ver esto nunca más, si no ya vas a ver la paliza que te voy a dar. Por esta vez voy a pasar por alto y voy a hacer de cuenta que este examen no existe. Mañana vas a dar otro examen. ¿Me estás oyendo, no? Sí. ¿Qué? Malcriado. ¡Pah! Ahora mismo vas a ir a estudiar y me vas a mostrar tu carpeta bien hecha, si no ya vamos a ver. ¡Rápido, vaya! ¿Qué me estás mirando? Y el padre asestó otro golpe en las frágiles piernas del pequeño, que salió corriendo, seguido por el padre. Dicho y hecho, tras enjugarse las lágrimas, Ramiro cogió sus libros y, encendiendo un mechero de querosén, en un rincón de la habitación se dispuso a cumplir con sus deberes escolares. La luna se había puesto exactamente en el centro del firmamento y el cielo estrellado daba una inmensa quietud. Solo dentro de la habitación se escuchaba un susurro de unos labios que repasaban un viejo libro. Era Ramiro, que aún con la piel moreteada por los cinturonazos, hacía esfuerzos por no quedar dormido. Corrían las horas y las 3 de la madrugada llegó. El mechero aún prendido, se veía una silueta inclinada sobre la mesa. Era el pequeño que habíase quedado dormido, vencido por el cansancio. La madre no pudo resistir, pues ella se mantenía en vela observando, y tomó en los brazos al niño y lo acostó en su lecho. Al escuchar los ruidos, el padre despertó e increpó. Otra vez consintiendo. ¿Hasta cuándo no vas a dejar que aprenda a ser responsable? ¿Hasta cuándo vas a estar en contra de mí? Me está haciendo perder autoridad. Shh. Están durmiendo. Los vas a despertar. Además, ¿qué crees? Apenas tiene 8 años. Aún le falta mucho por crecer y mira cómo lo has dejado. Y destapando el cuerpecito todo magullado y maltratado, se observaba a la luz del mechero rastros de heridas causadas por fuertes y brutales golpes recibidos. El padre ni siquiera se volteó y se cubrió con la cama, pues el gallo anunciaba un nuevo amanecer. La madre siempre acostumbraba a levantarse temprano, a eso de las 6 o 5:30 de la mañana, y Ramirito no haría excepción, pues él juntamente con ella salía para apoyar a la madre con los quehaceres de la casa. Agarraba la escoba con esa pequeña manecita, toda llena de sabañones, y empezaba dándole duro al barrido. Primero del patio y luego terminaba con los cuartos, que servían como dormitorio, cocina y comedor. Acabada esta dura labor, para tan pequeño niño procedía a agarrar una talega y se iba a la despensa, de donde presuroso cogía granos de un gran costal. Se echaba a espaldas la talega y en la otra mano llevaba un recipiente de plástico donde llevaría el agua. Se alejaba con pasos presurosos, trasponiendo el portón, y continuaba camino hasta llegar a un gran pozo, del cual extraía agua. Lo hacía mediante una soga, que en un extremo tenía atado una vieja lata. Lanzaba hasta llegar a coger el otro extremo con mucha dificultad, y una vez lleno tiraba con todas sus fuerzas. Agarrado ya del recipiente con agua y la talega, llena de granos de cebada, se dirigía con dirección al gallinero, que se hallaba dentro del patio de la escuela, al lado de las aulas del primer curso. Este era un recinto de unos 2 metros por 3, no tenía ventanas, solo un pequeño agujero por donde se filtraba la luz mañanera. Al fondo del recinto se observaba una especie de fogón de barro que para las gallinas era para que las gallinas pusieran los huevos. Al otro extremo se hallaban las gallinas acurrucadas, unas con otras. Eran 6 gallinas, todas ellas de un plumaje negro. Al centro de ellas se hallaba un hermoso gallo de plumaje dorado, como una hermosa cresta, y un espolón dispuesto a rechazar y acometer contra cualquier desconocido o invasor. Ramirito cogió su gorrito en las manos y empezó a espantar a los emplumados, quienes empezaron a alborotarse y saltar unas sobre otras. Era un verdadero espectáculo, cuyo artista principal era nuestro querido Ramiro. Una vez afuera, las alimentaba echando el grano y en un plato viejo el agua. Acabada su labor, corría presuroso para asearse y posteriormente ultimar detalles para asistir a clases. Una vez en la fila, a todos los alumnos, el profesor revisaba minuciosamente la higiene, castigando a los que carecían de ella, con una gruesa regla de madera. Luego ingresaron al aula, como de costumbre, a eso de las 9 de la mañana. Ese día en particular tenían clases a primera hora de matemáticas y luego de gimnasia. Ramirito lucía un hermoso corto de color azul marino y una camiseta blanca.
Empezaban con los ejercicios de calentamiento y luego los más complicados ejercicios, hasta que llegaba la hora de juegos recreativos, que consistía para varones fútbol y para las niñas alentar a los muchachos o irse a dar un merecido descanso en los alrededores de la escuela. Solo un muchacho después de acabada la gimnasia debía retirarse. Ese justamente era Ramiro, quien no podía jugar fútbol, que había dos motivos poderosos que le impedían poner el talento que tenía para el fútbol en la cancha. Y estos eran, por un lado, el padre que le recomendaba hasta el cansancio para que no estropeara, según él, los calzados deportivos, porque ay de él si veía un raspón en el zapato, le reprendía y golpeaba inmisericordiamente. Y por el otro lado estaba la madre que recomendaba y prohibía jugar al niño. ¿Habéis visto un niño vivir sin jugar? ¿Cuya edad es la más apropiada para hacerlo? Yo sí. Exponiendo los motivos. Hijo, no debes jugar. Los chicos campesinos son muy torpes, te pueden patear. ¿Has visto cómo juegan hasta sin zapatos y patean como una mula? Te pueden romper el pie. El muchacho, todo resignado, solo se conformaba con observar cómo los muchachos campesinos se solazaban jugando a la pelota. Uno gritaba, pasala, che, cortala, cabeceala, como los grandes cracks. Solo un muchacho derramaba tristes lágrimas que al parecer no conmovían al padre, que en cada sesión de gimnasia se veía tal triste escena. Pero eso sí, el padre exigía que el hijo fuera y sirviera para ser una máquina para estudiar y para nada más, pues una vez que llegaba la fecha más sublime y memorable como es el Día de las Madres, el padre una semana antes al hijo cinturón en mano hacía ensayar una recitación bastante larga, aunque Ramirito internamente se oponía a hacerlo. Salió a recitar delante de los padres de familia y de las festejadas, transcurriendo el día de lo más aburrido, pues este no podía participar de los concursos programados para esas fechas por órdenes estrictas del padre. Cuando el padre se ausentaba a la ciudad los días sábados, para Ramiro eran los días más felices de su vida, porque podía coger una pelota de trapo, porque el padre nunca se lo compró una pelota, hecha con sus menudas manos, cuyos únicos materiales eran una media vieja o calcetín viejo y trapos en desecho, que la madre entregaba al pequeño fabricante y empezaba a darle duros puntapiés, sin antes haberse cambiado los zapatos y ponerse unos bien viejecitos, a punto tal que parecía que jugaba descalzo, hasta quedar agotado tirándose al pasto. Tomaba agua del pozo, corría, saltaba, cogía una rueda que le había regalado su mejor amigo y que escondía detrás de las letrinas escolares y correteaba a sus anchas, disfrutando un poco de aquella triste infancia que le tocó vivir. Pero de pronto la dicha se cortaba de súbito y tenía que reiniciar sus deberes, los cuales consistían en una minuciosa lista dejada por el padre, punto por punto, no menos de 20, y que debían cumplirse, o de lo contrario sería castigado. La lista empezaba. Día sábado 1, asear patio y dependencias pasando por aulas, gallineros, salón de música. 2, realizar copias del libro con dibujo y buena letra desde la página 7 hasta la página 24. 3, poner muestras en cuaderno de caligrafía, que en total son 30 cuadernos, sin arrancar ni equivocarse. 4, lavar sus calzados deportivos. 5, lavar pañuelos y medias de familia. 6, pasar en limpio sus lecciones avanzadas. 7, realizar sus trabajos manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Día domingo 1, asear patio, etcétera, etcétera. Y la lista se repetía variando ciertos puntos, dejando al muchacho sin tiempo libre alguno para sus diversiones. Cuando escuchaba la llegada del camión donde estaba su padre, su corazoncito latía apresuradamente, no de alegría, sino de miedo. Y una gota gruesa de sudor cubría su frentecita y se apresuraba a terminar los últimos quehaceres de la lista. Ramirito no conocía regalos de juguetes, y si alguna vez tenía un regalo de padrinos o parientes, el padre guardaba, alegando siempre: «Eres un niño destructor, no sabes cuidar tus cosas, cuando seas más grande te lo voy a sacar». Hasta que cumplió los 19 años, Ramiro nunca disfrutó de esos juguetes. Por alguna extraña razón, cuando por la escuela aparecían visitas inesperadas o esperadas, el padre ordenaba a Ramiro y a sus hermanos que se metieran dentro de la casa y no salieran hasta que estas visitas se marcharan, coartándoles la sociabilidad
que más tarde él mismo exigiría sociabilidad sin nunca incentivarla, poniendo como motivo: «Rápido, adentro, vinieron visitas, están mal vestidos». Cuando por alguna razón asistían los esposos a alguna invitación, pocas por cierto, por no decir ninguna, la gente se sorprendía y pensaba que sus hijos eran enfermos, pues no se movían del lugar, no deseaban jugar o se hacían que no querían jugar, porque el padre con una mirada bastaba para atemorizarlos y dejarlos quietos. Cuando regresaban a la ciudad después de terminadas las labores escolares, los viajeros venían con un montón grande de bultos y todos y cada uno de los miembros de la familia estaba ataviada con más de un bulto. La llegada de los esposos a la ciudad de La Paz no fue muy bien recibida por parte de la madre de Carlos. Mujercilla diminuta de unos 40 años, regordeta con los labios prominentes, una inmensa nariz como un enorme locoto de color casi negro. Sin embargo, sus suspicaces ojillos denotaban un carácter de maleficio. Con mucho desgano la mujercilla los recibió y posteriormente se dirigió a su habitación. La casa estaba rodeada de una muralla de adobe bastante descuidado. Una tercera parte era ocupada por la presencia de un pequeño jardín. Tenía una pendiente bastante pronunciada y solo en la parte de abajo se hallaban 2 cuartuchos. Uno era ocupado por la mujercilla, el otro correspondía a los esposos, y más allá, en un extremo se encontraba una cocina improvisada, que de techo tenía una lona sucia y negra, cubierta por los costados por calaminas, dando un aspecto de una de aquellas casas miseria. Para Berta llegar a la ciudad era un verdadero martirio, porque tenía que hacer de sirvienta de aquella mujercilla, que parecía que llevaba el mismo Lucifer dentro de aquel cuerpecillo. Por las mañanas salía Juana, así se llamaba la mujercilla, a trabajar como trabajadora del hogar. Llegaba a eso de las 3 o 4 de la tarde y se echaba en su cama, esperando que se le atendiera lo más rápido posible. Y si no, empezaba a lanzar gritos y a hacer el alboroto más grande. Ramirito no descansaba en sus vacaciones, porque además de lavar sus medias y las medias de los de la familia, debía lavar pañuelos, platos y realizar la limpieza de todo aquel lugar, patio, cuartos, la parte de la puerta de calle, etc. Después de acabar estas labores domésticas, que me llevaría hojas enteras de escribirlas y nombrarlas, tenía que realizar labores extras como hacer copias de libros íntegros a máquina, dibujos coloreados y bien hechos. Tenía un cuaderno de 100 hojas para realizar caligrafía, sin excepción de sábados, domingos o feriados. El único día que debía levantarse más temprano eran los domingos después de cumplir sus deberes domésticos. Debía alistarse para asistir a la misa dominical. En la misa Ramiro trataba de comportarse lo mejor posible. Luego de la misa salía afuera y veía una que otra vez los partidos de fútbol vecinal de la Liga Zonal. Soñaba con que algún día él también jugaría en aquel campeonato. Debía regresar a la casa para seguir cumpliendo sus obligaciones ya preestablecidas y escritas y dictadas por el padre. No había lugar para distracciones ni juegos propios de su edad. Estaba prohibido jugar pelota, prohibido jugar, prohibido y más. Los días eran gloriosos y los más bellos cuando el padre y la madre salían a la calle a realizar compras, pues los hermanos y Ramiro, con los pocos juguetes viejos que contaban, jugaban y se solazaban con juegos inventados por ellos y juguetes fabricados por su fértil imaginación. Pero como siempre hay un pero, se descuidaban de sus obligaciones que el padre les dejaba bien escrita en un papel antes de salir del toque. El toque de la puerta los paralizaba a los pequeños, que se atropellaban tratando de poner orden a todo el desorden que habían causado con sus inocentes juegos. El padre, con esa mirada característica, quizás heredada de la mujercilla, suspicaz recorría todo el contorno y al hallar una piedrecilla, una ropa fuera de lugar, llamaba a los niños. Los miraba por largo rato, luego los reprimía con las palabras groseras y como para ensordecerlos, intimidándolos. Luego, cinturón en mano, hacía cumplir con todo lo ordenado y encomendado en el acto, y sin discusión ni sollozos, pues al primer sollozo golpeaba una y otra vez inmisericordiamente a los pequeños, y de esto no se salvaba ni el más pequeño, que era Ramirito, haciéndose pagar con aquel acto brutal y cavernario toda la rabieta cogida en la calle. Luego les llamaba y pedía le mostrasen sus deberes extraescolares, y se veía un error, o mal hecho, o mal dibujado. Siempre hallaba errores,
los castigaba físicamente y no contento con esto les dejaba días y noches sin televisión. La televisión era la única distracción de Ramirito, que solo podía ver en las noches 1 hora y luego a dormir. Era tan salvaje el padre y quizá por ignorancia, o yo no sé, al pobre Ramirito al ver que tenía pulgas en su cama, cada noche le hacía desvestir totalmente y le rociaba con DDT hasta dejarlo cubierto de blanco y con tos. Nunca hubo cines, parques, viajes, nada de nada. Era un verdadero martirio la vida de aquel muchacho. Capítulo 3. Adolescencia y juventud. Ramiro debía ingresar al 5º grado en la escuela. Del padre solo se dictaba hasta 4º básico. El padre tuvo que tomar la decisión que el niño ingresara a un colegio de la ciudad. El colegio era Sergio Almaraz, que pertenecía a la institución de Fe y Alegría. Este envió al pequeño, ya contaba con 13 años, a la escuela a realizar fila para inscripción. Al padre los del colegio le pidieron que Ramirito debería rendir un examen puesto que procedía de un colegio de provincia. El padre en silencio fue por delante. Ramiro iba siguiéndole. En su mente pensaba, este muchacho ojalá que apruebe el examen, o si no, lo voy a castigar y se va a acordar toda la vida de mí. Claro, mañana mismo le voy a hacer levantar a las 5 de la mañana para que estudie. Tengo una semana y además tengo que... Ramirito era bastante inteligente y por demás trabajador, así que no hizo mucho esfuerzo para aprobar satisfactoriamente los exámenes de admisión. Llegó el primer día de clases, era un día lunes a las 8 de la mañana, ya estaba bien peinado, recortado, aunque yo diría mal recortado, porque el padre, a fin de ahorrar al máximo, él mismo se encargaba de recortarles, y por cierto que lo hacía muy mal y con muy mal gusto. El toque de la campanilla lo hizo reaccionar y presuroso se dirigió al interior. Eran constantes los abusos por parte de los compañeros de estudio de Ramiro, porque Ramiro era bastante humilde y lo toleraba todo, era callado, tenía muy pocos amigos, yo diría, compañeros. Le robaban sus canicas, le quitaban sus hojas y siempre le tenían envidia porque él era un alumno muy aplicado y cumplía con todos los deberes de la escuela. Cuando ya Ramirito había ingresado a primero intermedio, el profesor de educación física estaba disponiendo una demostración de fin de año. El proyecto que tenía en mente era realizar una pirámide con más de 3 pisos. Para esto dispuso a candidatos que no pudieron responder a las expectativas de su proyecto. Luego preguntó a uno de los alumnos, a ver, tú ven acá, ¿cómo te llamas? Y este respondió, yo, profe, me llamo Juan. El profesor volvió a preguntar, ¿cuál es el mejor alumno del curso? Quizá él podría servirme para la demostración. Juan, a toda respuesta y ni corto ni perezoso, respondió, bueno, el mejor alumno es Ramiro. Dicho y hecho, el profesor, sin consultar si podía o no participar de su proyecto, le obligó a que perteneciera a su pirámide o, si no, perdería su materia. A veces en este mundo se ve cada profesor, en este caso este profesional, déjenme ironizar, no tenía ni pizca de idea del armado de la estructura de la pirámide. Solo se guió por la experiencia de algunos alumnos que ya habían participado de alguna otra demostración. Sin siquiera meditarlo 2 veces se dispuso para el primer ensayo. Puso como base a 3 muchachos totalmente parados y unidos por los brazos. A sus costados otros 2 estaban parados de manos. Todo salió a la perfección, aunque no muy espectacular como se quería. Pero el profesor no estuvo contento y sugirió, o mejor ordenó, se subiera 2 pisos más. Sin realizar ensayos ni utilizar en este caso una colchoneta, armó aquel espectáculo en la base. Se hallaban 2 muchachos parados y tomándose de la mano. Encima de ellos y en sus hombros subieron 2 muchachos más, totalmente parados y unidos de las manos. Otro muchacho subió ágilmente trepando por las espaldas de sus compañeros, colocando sus 2 brazos en los hombros de uno y sus rodillas flexionadas sobre los hombros del otro. En un momento dado la pirámide se balanceó peligrosamente, amenazando con venirse abajo. 2 compañeros más debían ponerse en los costados y sobre el piso, pararse de manos. Y el toque final era Ramiro. ¡Qué mala suerte! Este dudando subió y con mucho temor. Era demasiado frágil la estructura y se balanceaba peligrosamente. Subió a la cúspide. Con mucho cuidado se puso de pie sobre la espalda del último de la pirámide y se irguió completamente, extendiendo los brazos como estaba programado.
y de pronto la base cedió y la pirámide se vino abajo. Ramiro no tuvo tiempo siquiera para intentar saltar, porque trabajosamente podía mantener el equilibrio. Su pie resbaló y justamente fue a caer de más o menos unos 4 o 5 metros, precipitándose al piso que era de concreto. Por desgracia, cayó justo de cabeza, golpeándose brutalmente en el piso, quedando por unos minutos inconsciente. Lo llevaron a la dirección y al parecer Ramiro no respondía. Sin embargo, tras unos minutos de desesperación, este respondió. Él jamás se quejaba. Aturdido y con una fuerte contusión en la frente, fue desalojado de la dirección. El profesor, todo despreocupado, le dijo: ve a mojarte la cabeza o ponte hielo y si quieres puedes descansar, que ya empezamos con el segundo ensayo. El padre nunca daba plata a Ramiro y este no tenía ni para la aspirina. La cabeza le estaba matando, un dolor insoportable que parecía que su cabeza estaba decapitada. Tuvo que recurrir a su mejor amigo y le rogó que le prestase plata para comprar un helado a fin de disminuir la hinchazón que se mostraba bien pronunciada. Era tal la responsabilidad y el temor al padre que estando en ese estado todavía pasó clases que le correspondían y la profesora de literatura se sorprendió y le pidió que se vaya a hacer atender inmediatamente esa seria lesión y que le daba permiso. Ramiro, por temor al padre, se negó y finalmente la profesora desistió. Al salir del colegio, el profesor de educación física se acercó y le dijo: mira, muchacho, creo que podemos hablar como gente racional. La directora me ha llamado la atención y además la caída ha sido tu culpa. Si no podías, ¿por qué has subido? Ahora escúchame bien, no quiero tener problemas con nadie, ¿me oyes? Ni con tus padres ni con la dirección. Así que te prevengo. No digas a nadie nada y anda a hacerte curar. Y di que ya estás bien. Si no, yo te aplazo. ¿Me has oído? Y Ramirito, con una lágrima en los ojos, decepcionado, se retiró. En vez de recibir ayuda y comprensión por parte del profesor, que ni sus padres lo comprendían ni le ayudaban, se fue desilusionado, pensando cómo solucionaría el problema. Él solo se curó. Se ponía mentizán en la frente cada noche y con ese dolor asistía a clases. Temía a su padre, seguramente hasta al verle le diría: para que aprendas a no jugar, bien hecho, y de paso quizá le golpearía. Su cara ya no se distinguía, solo se veía su boca, su nariz toda hinchada, la frente toda había bajado hasta cubrir los ojos, totalmente moreteado. Transcurrieron 3 días y el padre llegó. Al ver al muchacho reprendió y castigó brutalmente y recomendó: que tu mamá no se entere. Tú mucho le haces renegar. Y pobre de vos, si hasta la próxima semana no te has curado totalmente. Ramirito lloró. Lloró y lloró amargamente. Todo aquel mal episodio de su vida felizmente había pasado sin ninguna otra consecuencia. Ya repuesto totalmente, ocurrió que esta vez en el colegio se había implantado una sala de computación y en el que enseñaba era un estudiante universitario de informática. Ramiro gustaba mucho de las computadoras y muy animado aprendía velozmente, hasta que un día el universitario pidió a cada alumno 3 disquetes de una marca dada y además tenían plazo solo 2 días para presentar. Para los demás alumnos no había mucho problema, pero para Ramiro sí, porque el padre siempre le decía: otra vez me estás pidiendo plata, ¿qué crees que estoy sellando plata? Allá no tenemos ni para comer y vos aquí feliz y plata por aquí y plata por allá. No sabes otra cosa. Desde ahora ya no te voy a dar nada para que aprendas. Yo he sufrido peor que vos, no tenía lo que vos tienes. ¿Me has escuchado? No quiero que me vuelvas a pedir nada. El muchacho se quedó pensativo, caminando sin rumbo. Tenía esa forma de ser, pues cuando tenía alguna preocupación o un problema se encerraba en sí mismo. No decía nada, solo se quedaba pensando y trataba de resolver los problemas por sus propios medios. Rara vez se le veía hablando de sus problemas y pidiendo ayuda. Quizás este proceder era producto, claro está, de la forma estricta del padre, y el hijo no deseaba molestar a nadie, sino solo solucionar sus cosas. Llegó a su casa, se quedó sentado en una banca. El hermano mayor, como siempre, abusaba de su forma de ser. Convenció al muchacho que fuera a hacer un trabajo por él. Luego se sirvió un poco de té, cogió el pan que le correspondía y se quedó aproximadamente por 1 hora, con la vista fija y sin proferir palabra alguna.
Finalmente transcurrieron los 3 días y él se empezó a desesperar mucho más, y llegada la hora de entregar los disquetes, el maestro no vino y fue un respiro para el muchacho. El domingo se alisó el cabello y se dispuso a salir. ¿Quién sabe a dónde fue? Tal vez. Finalmente la madre le regaló unas monedas y otras más. Jorge, el hermano mayor que trabajaba, juntando de aquí y de allá, más o menos llegó a la cifra, pero aún faltaba para completar la compra de los famosos disquetes. Entonces a Jorge, el hermano mayor, le dijo así: Jorge, he pensado mucho, quiero que me des la plata que me corresponde de mi pan. Y el otro respondió: ¿y para qué quieres? Yo necesito el dinero y punto. El hermano lo increpó: va, tú siempre eres así, nunca le pides al papá. Si esto es para el colegio, es tu deber pedirle. Tú no trabajas, ¿de dónde vas a sacar la plata? La otra vez igual, con tus pequeños ahorros te has comprado hojas de carpeta, luego unos bolígrafos, luego pagaste cotas. Hasta parece que fueras huérfano. Ramiro extendió la mano y recibió unas cuantas monedas que correspondía a la suma semanal que dejaba el padre para que comprasen pan. Ramirito aquella semana se quedó sin pan en su desayuno y té. Y esta triste escena se repetía constantemente, y luego de episodios parecidos, así de patéticos, finalmente llegó a 4º medio. Ese año debería salir bachiller. A Ramiro, sin embargo, no le llamaba la atención las materias exactas, como matemáticas, física, química, etc. Y no es que le faltaba capacidad, sino que no le ponía empeño ni voluntad, porque simplemente no le gustaba. Y en esta ocasión, llegando a los exámenes finales, el muchacho reprobó en matemáticas, y seguro era ya que no entraría al acto mismo de promoción. El padre, humeando de cólera, al mancebo lo cogió del cuello como a las gallinas y de patadas en el trasero lo metió al cuarto. Volvió a amenazarlo, lo castigó, descargando brutales golpes. Estas eran escenas que siempre se repetían, que al parecer nunca cambiarían, y le dijo: dices que necesitas una boleta de habilitación, ¿no? Ahora ese es tu problema, sabrás de dónde sacas dicha boleta. Tú te las arreglas, ya eres viejo, tú no eres ninguna guagua. Pero eso sí, si no apruebas te voy a moler a golpes. Dando un portazo, abandonó la habitación. Ramiro no sabía dónde se vendían las boletas de la habilitación y tampoco tenía plata para pagar o comprar esas boletas. En fin, fue de lugar a lugar sin ninguna guía, hasta que finalmente, pidiéndole prestado a su hermano mayor, logró adquirir la boleta de habilitación. Ahora solo restaba con aprobar. Con su mejor amigo y otros más se consolaron. De alguna forma también ellos habían reprobado y juntos estudiarían para aprobar y hacían planes para luego, más tarde. El primer plan que resolvieron poner en acción fue que harían una sesión de estudio, una noche antes del examen de habilitación. Así fue como lo hicieron. Se reunieron en la casa de un amigo y no pararon hasta que el sol se puso en la madrugada. A los padres del muchacho no les importó mucho la pérdida del muchacho, especialmente al padre, que siempre decía: él es grande, es viejo, ya se las arreglará. Pero no sabían que Ramiro era muy sensible, cariñoso, humilde, por sobre todas las cosas, y que en esta selva de cemento y que en esta escuela de la vida nadie se había preocupado de prepararlo. Y Ramiro llegó de madrugada, ni siquiera tomó desayuno y se fue al colegio. Las notas fueron sobresalientes y brillantemente aprobó el curso. El padre, tras reprimendas, no conforme todavía, apenas soltó lo necesario, solo pasajes. El resto Ramiro debía arreglárselas para su viaje de promoción, y una cosa de 20 alumnos se fueron como viaje de promoción hasta la región de Copacabana. En el trayecto, la asesora de la promoción, que no era otra sino la maestra de literatura y lenguaje, comentó con su sobrina que iba en el asiento contiguo: ¿sabes? Aquel muchacho de esa mirada triste se llama Ramiro. Él es el mejor alumno, y no solo en sus estudios, sino en todo, especialmente como persona. Pero parece que su padre es de aquellos que no sabe valorar lo que su hijo vale, y lo hostiga y castiga impunemente. ¿Cuántas veces vino a mis clases con el cuerpo magullado? ¿Cuántas veces no tenía material para trabajar y no se atrevía a pedir al padre? Creo también que no existe ninguna forma de comunicación entre padre e hijo, y el pobre es muy desdichado, y con todo ese talento que tiene, todos abusan de él. La otra, que escuchaba a medias, le respondió con desgano: total,
¿Tú qué puedes hacer? Todavía para que veas existe esa clase de seres humanos o inhumanos como ese de su padre. Pobrecito. En fin, ¿qué podemos hacer? El mundo no es perfecto. Y acabó diciendo esto. Quizá lo más destacable de ese viaje sea que siempre Ramiro, triste con su mirada perdida, se aislaba de todos. Siempre era el último, y eso no le importaba mucho. ¿Cuánto daño causó el padre que nunca más se ha de poder remediar? Tal vez solo con la muerte. La última noche se dispusieron a realizar una pequeña fiesta, quizá de despedida, porque luego de esto cada uno seguiría un rumbo distinto. Hicieron juegos, brindaron con champán, bailaron, era todo diversión, hasta que el amigo más íntimo de Ramiro, Jaime, señaló la puerta y le dijo: «Ahí está la Rosa. ¿Ves? Ha salido afuera, no seas sonso. Aprovecha ahora para declararte, esta es la oportunidad». Ramiro, animado por su amigo, salió tras ella. Se aproximó lentamente y casi temblando se sentó junto a ella y le dijo: «¿Sabes? Hace mucho tiempo». A la mañana siguiente la asesora encontró a algunos alumnos ebrios, pues luego de retirarse de la fiesta en el alojamiento habían empezado a emborracharse. La maestra colérica les llamó la atención como correspondía y les castigó encerrándolos a todos los chicos en una habitación. Estaba incluido Ramiro, aunque él era inocente. De retorno ya en la ciudad, el padre convocó a Ramiro y le dijo: «Lo primero, para que veas qué tan bueno soy, en premio a tus calificaciones tan bajas y pobres, te he mandado de viaje todavía. Ahora eso es el pasado, pero espero que te sirva de experiencia. Ahora debes decidir, o trabajas o estudias y trabajas. Total, yo he cumplido ya con sacarte bachiller y deberías estar muy agradecido. La decisión es tuya, pero en este caso no quiero holgazanes, ¿me oyes?». Ramiro colaboraba intensamente en la casa. Ayudaba a su madre, a sus hermanos, aseaba, etc. En una ocasión, René, el hermano, decidió irse al Politécnico de Cochabamba, así que debía prepararse para rendir exámenes tanto físicos como intelectuales. Ramiro no tenía ninguna obligación, pero cuán grande era su corazón, que se levantaba muy temprano a las 5 de la mañana y ayudaba a prepararse a René, su hermano. En otra ocasión llegó el cumpleaños de Jorge, el hermano mayor, y qué hermoso fue el gesto espontáneo cuando, ahorrando no sé de dónde, compró una hermosa tarjeta y le dijo: «Creo que el papá no se ha acordado de vos. No importa, tantas cosas en que tiene que pensar, pero yo no me he olvidado. Toma». Así, con esa sencillez, entregó la tarjeta y le dio un cariñoso abrazo. En otra ocasión, también en el cumpleaños de uno de sus hermanos, y fue idea suya ya que no tenía dinero, el cantar con guitarra las mañanitas. Humildad, sencillez, bondad, eso y mucho más era él. Hasta que un buen día el padre dijo: «He tomado una decisión». Capítulo 4. Capítulo final. La gran decisión y muerte. Como siempre hizo llamar a Ramiro, el padre, y a continuación esto más o menos le dijo: «Ramiro, vos ya eres grande, ya no eres un bebé. Quiero que me entiendas, yo no tengo plata para hacerte estudiar, y he notado últimamente que vas a necesitar papeles, y para sacar tu carnet, por ejemplo, necesitas la libreta de servicio militar. ¿Comprendes? Por eso he decidido mandarte al cuartel. Yo espero que me hagas salir bien en el cuartel. Así que mañana te alistas y te presentas. Ya he comprado maleta y luego me avisas dónde te han de mandar». Al día siguiente Ramiro se encontraba haciendo fila para la reclutación y mientras pensaba: «Yo no quiero ir al cuartel, no me gusta, además puedo trabajar y sacar mi libreta. Más bien quiero estudiar y además me cuentan allá en el cuartel que abusan mucho de los soldados». En fin, cuando el papá toma una decisión nadie puede hacerle cambiar y hay que obedecer nomás, o si no. Ramiro no quería ir al cuartel. Sentía una extraña sensación y no era tanto miedo de los castigos, sino algo raro que no sabía explicar. Fue designado para servir a los militares en Guatajata, a orillas del lago Titicaca. Todo el día se quedó sin almorzar y muy de noche regresó. Tenía en las manos la maleta y unas cuantas ropas. Tenía el pecho marcado con una serie de letras y con el cabello recortado. Dijo: «En la mañana nos despacharon en un camión a todos. Éramos como 20 soldados. Llegamos allá y luego nos hicieron duchar con agua fría y se dispusieron para la revisión médica, sin antes dejarnos en las manos de los antiguos para que nos castiguen.
En la revisión vieron que tenía problemas en el pie y que seguramente la bota me lastimaría. Creo que es un hueso salido del tobillo o algo así. Seguramente me hice jugando. El padre, tras escuchar aquellas palabras, colérico botó a todos, quedando solo con él, y le dijo: «Escúchame, Ramiro. Parece que tú no quieres entrar. Es tu capricho o cobardía. Pero tú no te vas a hacer la burla de mí. Mañana mismo te llevo a Viacha al regimiento Bolívar. Ahí tengo un conocido, es capitán, y voy a hacer que te acepten a como dé lugar. Esa es mi última palabra, así que estás avisado y alístate para mañana». Ramiro se levantó muy temprano, cumplió sus deberes y, presionado como estaba por su familia toda, y no quedando otro recurso, partió hacia su muerte. Llegó temprano y luego hizo la respectiva fila. Preguntó por el capitán Rosales. Una vez ubicado al oficial, este cogió del cuello al muchacho y le dijo: «Así que vos eres mi ahijado. Desde ahora me vas a llamar padrino. Tus padres me han hablado de eso. Yo te voy a ayudar ahora. Ve directamente a revisión médica y si hay problemas, me llamas». Salió con el mismo resultado. No podía ingresar porque tenía un serio problema de dislocación del tobillo, y el médico le lo dijo así. Ramiro salió presuroso en busca del capitán y en su mente retumbaban las palabras de su padre amenazante. Finalmente lo encontró y le contó lo sucedido. Este tranquilamente le escuchó hasta que hubo terminado y luego añadió: «Mira, yo tengo experiencia en esto y voy a ser bien claro contigo. A ver, atócate, ¿tienes huevos o no? Carajo, esto es para hombres, no para maricas. Además, tus padres me han recomendado mucho. Ellos quieren que entres y seguro que no los quieres defraudar, ¿no? Así que decide. Si tú quieres, yo te meto como sea al cuartel». Ramiro contuvo las lágrimas y aún en ese momento no quiso entrar. Algo le decía: no. Pero fue más fuerte las amenazas y el miedo al padre, que finalmente dijo con voz temblorosa: Voy a entrar». Los primeros meses fueron todo un tormento y sufrimiento para nuestro querido Ramiro. En la mañana se levantaban todos los soldados a las 5 de la mañana, aseaban las dependencias, luego iban para el campo a pasar instrucciones. Por las noches ni siquiera podían dormir porque los soldados más antiguos se creían con derecho de hacer imposible la vida de los nuevos soldados. Les obligaban a dar dinero, les quitaban sus encomiendas, les golpeaban impunemente y hacían lavar sus prendas militares y hasta íntimas. A eso de las 9 se retiraban a dormir todos los soldaditos y a medianoche retumbaban unos disparos. Se suponía que eran maniobras y que un soldado no debe dormir. Para probar su valentía hacía enfrentar entre soldados hasta casi destrozarse la cara con los puñetes recibidos. En el cuartel no había ni tiempo para realizar sus necesidades y algunos se hacían parados en la fila. Por unos pagaban todos. En las noches el acostumbrado jaripe, serie de ejercicios y golpes agotadores, hasta que vio al teniente que los nuevos soldados se movían muy lentamente y gritó: «¡Antiguos! ¡Agarren a estos monos e impúlsenlos ya!». Los antiguos cogieron el correaje, cinturón y correas de las prendas de vestir y con la hebilla y a cinturonazo limpio les hicieron correr como endemoniados. Una vez transcurridos muchos meses, casi 6, los antiguos abandonaron el cuartel. Ese día era de festejo, se estaban licenciando e incorporando a la vida civil, no sin antes darles a los nuevos la despedida, que consistía en una serie de ejercicios, y a los broncas, antagonismo entre los soldados y rivalidad, eran golpeados impunemente. Llegó la primera revista y Ramiro fue designado al polígono y era encargado de colocar el blanco. En unos momentos fue afanosamente arreglando el blanco que había caído por un impacto de una bala. Rozó la frente del muchacho una bala y los otros le gritaban: «¡Agáchate, agáchate!». Era que los soldados, sin percatarse de la presencia de Ramiro, empezaron a disparar y por poco le destapan los sesos. Luego fue designado al sector de invernaderos. Él se ocupaba de regar, sembrar, remover la tierra. Una mañana, como usualmente lo hacía, se dirigió para sacar agua y regar los 3 invernaderos que le correspondían. El 11, 12 y 13. Ese día había caído una fuerte lluvia, parecía un vendaval,
y el suelo se hallaba muy resbaloso. A pesar de todo era muy responsable y lanzó la lata amarrada a una cuerda. De pronto, por el impulso, el pie de apoyo resbaló y se precipitó hacia el fondo del pozo. Empezó a chapotear en el agua y dando signos de empezar a ahogarse. Ese día el oficial estaba inspeccionando los invernaderos y fue una suerte que lo vio, y sin pensar dos veces se lanzó al rescate, sacándolo medio inconsciente. Cuando se hallaba en los invernaderos se le veía con abarcas u hojotas, una ropa de cuartel viejísima que apenas cubría su cuerpo, bastante descuidado, su aspecto y con signos de sufrir demasiado. El padre nunca lo fue a ver y siempre decía que aprenda, igual he sufrido yo. La madre cada jueves le llevaba cualquier cosita, nunca faltaba para las visitas y se deprimía mucho al ver sufrir a su hijo. Ramiro le comentaba sobre la vida que pasaba ahí. «Sabes, mamá, tú eres la única que viene a verme. Nadie más se ha acordado de mí. En aquí nos hacen trabajar mucho, nos obligan a producir. Debemos cuidar de los cerdos, de los patos, del invernadero cada semana. Matan un cerdo, sacan los mejores productos del invernadero, lechuga, rábanos, tomates, y se lo llevan al casino. Ahí solo entran los oficiales y están siendo bien alimentados. Y nosotros que trabajamos aquí tan duro, ni siquiera nos hacen oler. Ahora lo único que nos dan para comer es la lagua, cocido de harina amarilla, y nada más. Mamá, no te pongas así, estás llorando. Ya va a pasar. Solo faltan 2 meses para licenciarme. Además, sabes, ya no me pegan tanto como antes ahora, que ya soy antiguo y creo que ahora el lunes me van a designar al casino. Y se despedían los dos con una lágrima, madre e hijo, como cuando era pequeño. Ramiro decía en voz baja: «No te vayas, mamá». En una ocasión llegó a la casa tan golpeado que tenía todo el cuerpo rasmillado y amoratado por los brutales golpes recibidos, pero nunca se quejaba, solo lloraba su triste destino en silencio. En el casino su misión era la de un mozo o garzón. Lavaba los platos, preparaba las bebidas, servía, lustraba los zapatos de los oficiales y hasta en una ocasión se levantó temprano, limpió el local y preparó todo para festejar el Día del Padre a los oficiales. De repente, sin saber por qué fue designado con la orden, soldado Ramiro está designado por orden del coronel Castillo a regresar a los invernaderos. Volvió a vivir peor que un campesino, en las condiciones más infrahumanas, en medio de aquella chusma que abusaba de su humildad. El día 12 de abril de 1993 llegó otra orden en la cual se transfería al soldado Ramiro a disposición del cuartel muy temprano. Alistó sus cosas, amarró en un trapo sus ropas y en su pecho cogió su maleta. Él sabía por demás que si se descuidaba un momento de sus cosas, enseguida le robaban cualquier cosa o prenda militar. Al verle cargado como enano, el sargento le reprimió y le dijo: «Soldado, ¿qué pasa con usted? ¿Acaso está muriendo por volver al cuartel? A propósito, presentarse». Él, dejando en el piso todo lo que traía, dijo con voz firme: «Se presenta el soldado Ramiro, que ha sido transferido a esta unidad». Y el sargento, al verle, le dijo: «Ah, usted es el soldado transferido. Bueno, deje sus cosas en la cuadra y regrese inmediatamente. Tiene una misión importante que realizar». Dejó todo lo que traía y corrió a recibir sus nuevas órdenes. «Soldado, ve aquellas zanjas de alcantarilla. Su misión es colocar los tubos, ya que mucho está lloviendo y puede afectar a las viviendas de los oficiales. Después de colocar los tubos debe taparlos. Irán con usted Rodo, Toño y Franklin, ¿entendió?» Y Ramiro contestó: «Sí, mi sargento. Solicito permiso para cumplir la orden». A eso de las 11:30 Ramiro se hallaba colocando los pesados tubos, mientras sus camaradas hallábanse descansando. De pronto empezó a ceder las paredes. Sin percatarse de ello, Ramiro solo se escuchó el grito de uno de sus compañeros: «¡Cuidado!». Y tras acabar la frase, el muro se vino encima de él. Dio media vuelta, pero no hubo tiempo para nada más. Y se escuchó un quejido: «¡Ah!». Los compañeros rápidamente lo sacaron del hoyo que había cubierto a Ramiro hasta la cintura. Aún tenía conciencia y pidió que se le llevara a su casa. Fue llevado al hospital de la Caja Petrolera en Viacha y fue atendido por la enfermera. El doctor había ido a almorzar. Se le dio calmantes y una ducha fría para limpiar el barro que tenía impregnado. Ramiro decía que sentía como adormecido el vientre y por la espalda presentaba 2 fuertes contusiones, equimosis. Exactamente a las 12 entra el sargento a cargo y le da consuelo a Ramiro. «Soldado, ¿cómo está?».
Luego de esto se le va a dar franco. Ramiro dijo: Sargento, solicito permiso para irme a casa. Y esas fueron las últimas palabras. A las 12:15, Ramiro cerró los ojos para siempre. No se le brindó los auxilios necesarios, muriendo en la más triste soledad. René, el hermano, nos relata así la noticia recibida. 5 de la tarde tocaron la puerta. La madre sale a abrir. Yo espío por la ventana y veo 2 uniformados ingresar. Dentro de mí pienso, quizás Ramiro ha cometido alguna falta y estos vienen a reclamarle. 5:15. No salen del living y de pronto la madre entra al cuarto y grita: René, ven un rato, dice que tu hermano está muerto. ¿Qué? Están locos, ¿cómo va a estar muerto? Corro al living, me parece una pesadilla. Entro y pregunto: ¿qué ha pasado? Usted debe ser el hermano mayor. Bien, ha ocurrido una desgracia. Y la madre grita: ¡usted lo mató! ¡Usted carajo me va a entregar a mi hijo! ¿Pero qué pasó? Resulta que estaba trabajando en las alcantarillas y la tierra se le vino encima. Salí corriendo y llamé a Carlos y Beatriz para comunicarles de la desgracia de Ramiro. En la vagoneta íbamos en silencio, sollozos y la respiración entrecortada, y de pronto Carlos desciende y dice: voy por el papá. Tú y Nelly, la tía, vayan por él, pero tienen que traerlo. El camino parecía eterno, nunca se acababa. Finalmente la vagoneta se detuvo. Descendimos de él e ingresamos al interior. Se nos aproximó el coronel Castillo y nos condujo a una habitación. Era una habitación rectangular de unos 3 por 6 metros. A los costados hallábase sillas y en medio un cuerpo yacía inmóvil, cubierto de una sábana blanca. El coronel se aproximó y destapó el cadáver, y mis ojos, aún viéndole, no podía creer. Era mi hermano, inmóvil con los puños cruzados sobre el pecho, y vestía el uniforme respectivo. Nos dijeron que debían cubrirle con formol, y nos condujeron a un salón grande en donde se hallaban las esposas de los oficiales y gente del lugar, todos vestidos de negro, y en aquel momento reaccioné y supe ver la realidad. Sí, había muerto y brotaron incontenibles las lágrimas, y nuevamente ingresó el coronel, acompañado del médico, explicándonos todo. Mi tía dijo: él es el menor, a él su madre lo quería mucho, ahora va a enloquecer, yo solo soy la tía, pero he venido a recogerlo. Por toda respuesta el coronel dijo: será como ustedes digan. Enseguida recogieron el catafalco, cambiaron de ataúd, nos ubicaron en 2 movilidades diferentes. En la movilidad que yo venía, los oficiales reían y conversaban animadamente mientras yo rezaba por llegar. Bajé de la movilidad y el carro que transportaba el ataúd todavía no aparecía. Fuimos bajando para mostrarles la casa y de pronto en la esquina el ataúd cargado por 4 soldados era transportado a la casa. En la puerta esperaba mi madre, mi hermana y unas parientes más. Mi madre se precipitó al cajón y lloró amargamente. No existe dolor más grande que una madre vea muerto a un hijo. Fueron 2 días íntegros, noches y días sin dormir, y todos echaban la culpa de su muerte, hasta que llegó el momento del entierro. Una gran cantidad de gente esperaba en las puertas. Todos pugnaban por mirar. El cortejo iniciaba. El cuerpo de mi hermano, que era llevado por mí, por mi hermano Jorge y 3 vecinos más. Una vez llegados al cementerio y de escuchar la misa de rigor, se dispuso el entierro. Se condujo hasta el nicho y tomaron la palabra primero el coronel. Ramiro, yo te he conocido poco, pero sé por referencia que eras un muchacho muy tranquilo, responsable. No se notaba tu presencia. Sin embargo, con tu prematura muerte nos has dejado mucho dolor. Recemos por su alma. Luego siguió uno de sus camaradas. Ramiro, tus camaradas están contigo. Hemos sufrido contigo. Nosotros te hemos conocido bien y sabemos que eras un buen muchacho. Ojalá ahora descanses de todo esto. Al terminar estas palabras, la madre se cogió al cajón y en el fondo se escuchó el sonido de salvas una y otra vez.
y al terminar la corneta pidió un minuto de silencio. Esta historia es verídica, aconteció en las fechas indicadas. Está dedicada en memoria de mi hermano y como protesta a los culpables que han quedado sin castigo de la muerte de mi hermano. Y hasta hoy no se sabe por qué tenía 2 golpes en la espalda, por qué no se le atendió adecuadamente. Ojalá que esto sirva para que los cuarteles sean más dignos y se respete la vida humana y por sobre todas las cosas, la verdad. Soldado José Ramiro Márquez Aranda nació el 28 de enero de 1973. Cursó sus estudios en los colegios Pomacolto, Biluyo, Sergio Almaraz de Fe y Alegría. Se destacó por su buena conducta y cumplimiento del deber. Su más grande virtud fue la humildad. Fue enterrado en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz el 14 de abril de 1993 a las 4 de la tarde. Todos los pasajes fueron sacados y relatados fielmente, agradeciendo los relatos de su mejor amigo Jaime, de sus camaradas de cuartel y las vivencias propias de René, su hermano. Fin. La Paz, 30 de diciembre de 1994. Cargar!